Nunca imaginé que el día de la boda de mi único hijo sería el momento en que finalmente recuperaría mi dignidad. Pero antes de contarles cómo una simple caja de regalo destrozó los planes perfectos de Andrés y su prometida Valentina, déjenme llevarlos al principio de esta historia que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Lucía Herrera, tengo 66 años y he vivido toda mi vida en Buenos Aires, Argentina. Durante 37 años, sacrifiqué cada peso, cada sueño y cada momento de mi existencia por mi hijo Andrés. Su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 2 años, y desde entonces trabajé incansablemente como costurera en mi pequeño taller del barrio de Caballito. Mis manos quedaron marcadas por las agujas, mi espalda se encorvó sobre la máquina de coser, pero cada vestido que terminaba era un ladrillo más en el futuro de mi hijo. Gasté más de 450,000 pesos argentinos en su educación universitaria, trabajando turnos dobles y sacrificando hasta las comidas para que él pudiera convertirse en el arquitecto que siempre soñó ser. Vendí las joyas de mi madre, valuadas en 280,000 pesos, para pagar su maestría. Hipotequé la casa que heredé de mis padres, valuada en 12 millones de pesos, para financiar su primer estudio de arquitectura. Andrés lo logró. Se convirtió en un arquitecto exitoso, con proyectos millonarios y un estilo de vida que yo nunca pude imaginar. Hace 2 años, conoció a Valentina Solís, una mujer de 32 años de familia acomodada de Recoleta, con título de abogada y un desprecio palpable por cualquiera que no perteneciera a su círculo social. Desde el primer día, me trató como si fuera invisible. En las reuniones familiares, ignoraba mis saludos. Cuando yo hablaba, ella miraba su teléfono. Pero lo que más dolió fue ver cómo mi hijo, el niño que crié con tanto amor, comenzó a cambiar. Poco a poco, Andrés empezó a distanciarse. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas desaparecieron. Cuando anunciaron su boda, programada para celebrarse en uno de los salones más exclusivos de Palermo el 15 de octubre, sentí una mezcla de alegría y temor. Ese temor se materializó 3 semanas antes de la ceremonia, cuando recibí una llamada de Andrés. «Mamá, tenemos que hablar sobre la boda», dijo con voz fría, distante. «Valentina y yo hemos decidido que sería mejor si no asistieras». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. «¿Cómo dices?», susurré, rogando haber escuchado mal. «Es que tú no encajas con el ambiente. Valentina dice que su familia es muy tradicional y elegante, y tú eres muy sencilla. No queremos que te sientas incómoda». Esas palabras fueron como cuchillos atravesando mi corazón. El hijo por el que había sacrificado todo me estaba diciendo que no era suficientemente buena para su boda. Pero yo no dije nada en ese momento. Simplemente respondí: «Entiendo. Que tengan una hermosa celebración». Durante 3 semanas preparé mi regalo. Un regalo especial que cambiaría todo. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapó vivirla, por favor dale like a este video y suscríbete al canal para conocer cómo continúa. Me encantaría saber desde dónde me estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Déjamelo en los comentarios, porque cada mensaje me llena de fuerza para seguir contando lo que sucedió. Ahora sí, continuemos con esta historia que apenas comienza. El 15 de octubre amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el peso en mi corazón. Me vestí con el mejor traje que tenía, un conjunto azul marino que había cosido yo misma años atrás para una ocasión especial que nunca llegó. Hasta ese día. Me maquillé con cuidado, peiné mis canas con dignidad y tomé la caja que había preparado meticulosamente durante semanas. Era una caja elegante, envuelta en papel dorado con un moño plateado impecable. Llegué al Salón Dorado de Palermo a las 5 de la tarde, 2 horas antes de la ceremonia. El lugar era deslumbrante. Arañas de cristal que brillaban como estrellas, mesas decoradas con centros de rosas blancas importadas, una alfombra roja que conducía al altar. Todo gritaba lujo y exclusividad. El costo estimado de esa boda superaba los 8 millones de pesos, según había escuchado. Caminé hacia la entrada con mi caja bajo el brazo. Los empleados del salón me miraban con curiosidad. Algunos invitados que iban llegando me observaban de arriba a abajo, evaluándome. Podía sentir sus juicios silenciosos. ¿Quién es esta mujer mayor y sencilla en un evento tan elegante?
Cuando estaba a punto de cruzar la puerta principal, una voz aguda me detuvo en seco. «Deténgala. ¿Qué hace ella aquí?» Era Valentina, radiante en su vestido de novia que según supe costó 850,000 pesos, una creación de un diseñador europeo. Su rostro, habitualmente compuesto y frío, mostraba una expresión de horror absoluto. «Lucía, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con veneno en cada palabra. Antes de que pudiera responder, Andrés apareció a su lado. Mi hijo, mi niño, el hombre al que había dedicado mi vida entera, me miró con una mezcla de vergüenza y furia que nunca olvidaré. «Mamá, te dije que no vinieras», dijo entre dientes, mirando nerviosamente a los invitados que comenzaban a congregarse, atraídos por el escándalo. «Solo vine a traer mi regalo», respondí con calma, extendiendo la caja. «No voy a quedarme. Solo quiero entregarles esto». Valentina soltó una risa cruel y estridente. «¿Un regalo? ¿De ti? Seguramente será algo vergonzoso y barato, como esos trapos que coses». Las palabras golpearon, pero mantuve mi compostura. Andrés tomó la caja bruscamente de mis manos. «Mamá, tienes que irte. Ahora. No es bienvenida aquí, váyase», gritó Valentina, lo suficientemente alto para que docenas de invitados escucharan. «Esta mujer no fue invitada. Es una intrusa». Los murmullos comenzaron. Podía sentir las miradas, los cuchicheos. La humillación quemaba mi piel como fuego. «Andrés», susurré, buscando una última conexión con mi hijo. «¿De verdad quieres que me vaya?» Él evitó mi mirada. «Sí, mamá. Por favor, vete. Ya causaste suficiente escena». Asentí lentamente, sintiendo cada una de mis 66 años pesando sobre mis hombros. «Como desees, hijo. Disfruta tu boda. Y cuando abras esa caja», hice una pausa significativa. «Recuerda que tú elegiste esto». Di media vuelta con toda la dignidad que pude reunir y caminé hacia la salida. Detrás de mí escuchaba las risas sofocadas, los comentarios despectivos de la familia de Valentina. «Qué vergüenza», decía alguien. «Pobrecita, tan fuera de lugar», comentaba otra voz con falsa compasión. Subí al taxi que me esperaba afuera, con lágrimas corriendo silenciosamente por mis mejillas. El conductor me miró por el espejo retrovisor con compasión, pero no dijo nada. No había llegado ni a 5 cuadras cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Andrés. Mi teléfono vibró con tal insistencia que parecía a punto de explotar en mi mano. El nombre de Andrés parpadeaba en la pantalla una y otra vez. Dejé que sonara. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El taxista me miraba por el espejo retroviular con preocupación creciente. «¿No va a contestar, señora?», preguntó amablemente. Respiré profundo y finalmente deslicé el dedo sobre la pantalla. «¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué hiciste?». La voz de Andrés era puro pánico, algo que nunca había escuchado en él, ni siquiera cuando era niño. «¿No te lo advertí?», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Mamá, esto es una locura. ¿Cómo pudiste? Hay documentos aquí, papeles legales. ¿Qué significa esto?». Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de dolor y satisfacción. «Significa exactamente lo que dice, Andrés. Te sugiero que los leas con atención. Todos. No puedes hacer esto. Valentina está histérica. Los invitados están viendo todo. Mamá, por favor». ¿Ahora soy mamá? Hace 1 hora era una intrusa vergonzosa que no merecía estar en tu boda. Mi voz se quebró ligeramente, pero me mantuve firme. «Disfruta tu celebración, Andrés. Fue lo que elegiste». Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Las manos me temblaban, pero sentía algo que no experimentaba en años: control sobre mi propia vida. Cuando llegué a mi pequeña casa en Caballito, preparé un té de tilo y me senté en el sillón, donde tantas noches había cosido hasta el amanecer para pagar las cuentas de Andrés. La casa estaba en silencio, pero por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no se sentía solitario, se sentía liberador. Lo que Andrés y Valentina habían encontrado en esa caja dorada no era un regalo común. Eran documentos que cambiarían todo. La escritura de la casa que había hipotecado y que finalmente había terminado de pagar hacía 6 meses, valuada ahora en 15 millones de pesos debido al aumento del mercado inmobiliario. Los certificados de las inversiones que había hecho en secreto durante años, trabajando turnos extras y ahorrando cada peso, que sumaban 3.2 millones de pesos. Y lo más importante, mi testamento actualizado y certificado ante notario apenas 1 semana antes.
En ese testamento, redactado con la ayuda de una abogada que me cobró 180,000 pesos por sus servicios, pero que garantizó que todo estuviera legalmente blindado, había dejado claro que Andrés quedaba completamente excluido como heredero. La casa, las inversiones, todo lo que había construido con mi trabajo y sacrificio durante décadas, sería donado a una fundación que ayuda a madres solteras a financiar la educación de sus hijos. Pero eso no era todo. También incluí una carta. Una carta detallada, escrita a mano con mi mejor caligrafía, donde narraba cada sacrificio que había hecho por él, los 450,000 pesos de su universidad, los 280,000 pesos de las joyas de mi abuela, los 12 millones que puse en riesgo al hipotecar la casa para su estudio de arquitectura, las incontables noches sin dormir, las comidas que me salteé para que él nunca pasara hambre, los sueños que abandoné para que él pudiera perseguir los suyos. Al día siguiente, me atreví a encender mi teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas de Andrés, 23 de Valentina y docenas de mensajes de texto que iban desde súplicas desesperadas hasta amenazas veladas. «Mamá, por favor, tenemos que hablar», decía uno de Andrés. «Esto es ilegal, vieja ridícula. Te vamos a demandar», escribía Valentina con su habitual delicadeza. Pero el mensaje que más me impactó llegó 3 días después de la boda. Era de mi prima Marta, quien había asistido a la ceremonia como invitada de la familia de Valentina. «Lucía, no sabes el escándalo que se armó». Andrés abrió la caja durante la recepción pensando que sería algo que podría desechar discretamente. Cuando vio los documentos, se puso pálido. Valentina leyó el testamento en voz alta, furiosa, y varios invitados lo escucharon. La madre de Valentina dijo que era una vergüenza que Andrés tratara así a su madre. Muchos invitados se fueron temprano. Fue un desastre. Sonreí por primera vez en semanas. No era una sonrisa de venganza cruel, sino de justicia, de dignidad recuperada. La semana siguiente a la boda fue un torbellino. Andrés apareció en mi puerta el martes por la mañana, sin avisar. Estaba demacrado, con ojeras profundas y el traje arrugado. Era evidente que no había dormido bien. «Mamá, por favor, abre la puerta. Sé que estás ahí», suplicaba desde afuera. Me quedé del otro lado, con la mano sobre el picaporte, el corazón latiéndome con fuerza. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, quería abrirle, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero la mujer que había sido humillada públicamente, la que había sido llamada intrusa en la boda de su propio hijo, mantuvo la puerta cerrada. «No tenemos nada de qué hablar, Andrés», dije finalmente. «Mamá, esos documentos. No puedes haberlo dicho en serio. Toda tu vida trabajaste para dejarme algo, para asegurar mi futuro». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Incluso ahora, después de todo, él solo pensaba en el dinero, en la herencia. No en el dolor que me había causado, no en la humillación, no en los 37 años de sacrificios. «Trabajé toda mi vida para criar un hombre de bien», respondí con voz temblorosa pero firme. «Pero parece que fracasé en eso. El dinero y las propiedades son solo cosas materiales, Andrés. Lo que perdiste es mucho más valioso. ¿Entonces es verdad? ¿De verdad vas a donar todo a una fundación de extraños? No son extraños, son madres como yo, que sacrifican todo por sus hijos con la esperanza de que esos hijos se conviertan en personas decentes. Tal vez ellas tengan más suerte que yo». Escuché un sollozo del otro lado de la puerta. Por un momento pensé que era genuino, pero entonces habló de nuevo, y su siguiente frase destrozó cualquier esperanza que pudiera haber quedado. «Valentina dice que debemos consultar con abogados. Dice que puedo impugnar el testamento por tu edad, que podemos argumentar que no estabas en tus cabales cuando lo firmaste». La decepción me golpeó con tanta fuerza que tuve que apoyarme contra la pared. «Ah», dije suavemente. «Entonces no viniste a disculparte, viniste a amenazarme». «No, mamá, es solo que Valentina piensa que...» «Valentina piensa, Valentina dice, Valentina quiere», lo interrumpí con amargura. «¿Y tú, Andrés? ¿Tú qué piensas? ¿O ya no tienes pensamientos propios?» El silencio que siguió fue revelador. «Ya veo», continué. «Puedes decirle a tu esposa que el testamento fue certificado por la doctora Mercedes Castillo, una de las notarias más respetadas de Buenos Aires. También fui evaluada por un psiquiatra certificado, el doctor Fernando Roca,
quien emitió un informe declarándome completamente competente mental y emocionalmente. Todo está en orden, Andrés, legalmente inquebrantable. Me costó tiempo y 180,000 pesos en honorarios legales asegurarme de eso. Mamá, además, continué, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía, tengo documentación de cada peso que gasté en ti durante tu vida, cada recibo de tu universidad, cada factura de tu apartamento cuando estudiabas, cada préstamo que tomé. Si intentas llevarme a juicio, presentaré todo eso y reclamaré cada peso como deuda. Son más de 15 millones de pesos en total, ajustados por inflación. ¿Tu esposa está preparada para eso? El silencio del otro lado de la puerta se extendió por largos minutos. Finalmente, escuché sus pasos alejándose. Esa noche, recibí un email de un bufete de abogados. Valentina había cumplido su amenaza. Me demandaban por incapacidad mental para testar y influencia indebida de terceros. La demanda buscaba anular el testamento y reclamar lo que ellos llamaban la legítima herencia del hijo. Sonreí mientras leía. No sabían con quién se estaban metiendo. Había anticipado cada uno de sus movimientos. La citación judicial llegó un viernes por la mañana. El cartero me la entregó con expresión solemne, como si supiera que traía problemas. Leí cada palabra cuidadosamente mientras tomaba mi café. Andrés y Valentina, representados por el prestigioso bufete Márquez y Asociados, me acusaban formalmente de haber otorgado testamento bajo estado de demencia senil y presión indebida de organizaciones que buscan lucrar con ancianos vulnerables. Me reí amargamente. ¿Demencia senil? Yo, que llevaba las cuentas de mi taller de costura al centavo, que recordaba cada cumpleaños de mis vecinos, que resolvía crucigramas cada mañana. Llamé a la doctora Mercedes Castillo, mi notaria. Ella ya esperaba mi llamada. Lucía, los vi venir desde kilómetros de distancia, me dijo con su voz cálida y profesional. Tengo lista toda la documentación. Necesitarás un abogado y conozco a la persona perfecta. Así fue como conocí al doctor Julio Mendoza, un abogado laboralista de 58 años que se había especializado en defender a personas mayores contra familiares abusivos. Su consulta me costó 150,000 pesos iniciales, pero después de escuchar mi historia completa, hizo algo que me sorprendió. Redujo sus honorarios a la mitad. Casos como el suyo son exactamente la razón por la que me dediqué a esto, me explicó, con ojos que brillaban de indignación justa. No permitiré que su hijo y esa mujer se salgan con la suya. La primera audiencia fue programada para el 15 de noviembre, exactamente un mes después de la boda. El juzgado civil número 42 estaba abarrotado esa mañana. Llegué temprano, vestida con un traje sastre gris que había confeccionado especialmente para la ocasión. Quería verme competente, digna, en completo control de mis facultades. Andrés y Valentina llegaron 15 minutos después, acompañados por 3 abogados del bufete Márquez. Valentina llevaba un vestido negro elegante y un collar de perlas que reconocí. Había costado 420,000 pesos, según me había presumido Andrés meses atrás. Mi hijo evitaba mi mirada, pero Valentina me fulminó con ojos llenos de odio. El juez Rodríguez era un hombre de unos 60 años, con expresión seria pero justa. Escuchó los argumentos iniciales con atención. El abogado principal de Andrés, el doctor Márquez, un hombre de unos 50 años con traje de 350,000 pesos y actitud arrogante, presentó su caso con dramática indignación. Su señoría, nos encontramos ante un caso claro de abuso hacia una persona mayor. La señora Herrera, de 66 años, fue manipulada por una organización sin escrúpulos para desviar su patrimonio, privando a su único hijo de la herencia que legalmente le corresponde. Una mujer de su edad, viviendo sola, es vulnerable a este tipo de explotación. Entonces fue el turno del doctor Mendoza. Se levantó con calma, ajustó sus lentes y sonrió. Su señoría, permítame presentar la evidencia que desmantela completamente esta narrativa ficticia. Colocó sobre la mesa del juez un folder grueso. Aquí tenemos 1. Evaluación psiquiátrica completa del doctor Fernando Roca, fechada una semana antes del otorgamiento del testamento que certifica que la señora Herrera posee plenas facultades mentales. 2. Evaluación neurológica del doctor Santiago Peralta, que descarta cualquier signo de demencia o deterioro cognitivo.
3. Declaraciones juradas de 5 vecinos y 3 clientes del taller de costura de la señora Herrera, todos atestiguando su lucidez y capacidad de decisión. Y 4. Hizo una pausa dramática. Grabaciones de audio que documentan los insultos y humillaciones que sufrió la señora Herrera el día de la boda de su hijo. El rostro de Valentina palideció. Andrés tragó saliva audiblemente. ¿Grabaciones?, preguntó el juez con interés renovado. En efecto, su señoría. La señora Herrera, temiendo exactamente esta situación, llevaba su teléfono móvil grabando en el bolsillo durante toda la interacción en el salón de eventos. Tenemos registradas las palabras exactas. No es bienvenida aquí, váyase, una intrusa, y otros comentarios igual de despectivos. También tenemos testimonio de 16 invitados a la boda que presenciaron la escena. El doctor Márquez se puso de pie apresuradamente. Objeción. Esas grabaciones fueron hechas sin consentimiento y son completamente legales, interrumpió el doctor Mendoza. En Argentina es legal grabar conversaciones en las que uno es parte, sin necesidad de consentimiento de los demás, y la señora Herrera era definitivamente parte de esa conversación. El juez revisó los documentos con creciente interés. Después de 40 minutos de análisis, levantó la vista. «Señor Herrera, señora de Herrera», dijo mirando a Andrés y Valentina. «Entiendo que están aquí reclamando una herencia, pero me pregunto, ¿han considerado que tal vez su comportamiento hacia la señora Herrera es precisamente la razón por la que ella tomó esta decisión?» Valentina se puso de pie indignada. «Esa mujer está tratando de castigarnos por defender nuestros derechos». «¿Sus derechos?», el juez alzó una ceja. ¿El derecho a humillar públicamente a una madre? ¿El derecho a prohibirle asistir a la boda de su hijo? La audiencia se extendió por 3 horas. Al final, el juez dictaminó: caso rechazado preliminarmente. No existe evidencia alguna de incapacidad mental o influencia indebida. Programaremos una audiencia final en 30 días para escuchar testimonios completos, pero anticipo que mi veredicto no cambiará. Salimos del juzgado. Andrés intentó acercarse a mí. «Mamá, por favor, podemos resolver esto en familia». «Familia», repetí la palabra como si fuera veneno. «Hace un mes me dijiste que yo no era parte de tu familia, Andrés. No puedes cambiar eso ahora porque el dinero está en juego». Los siguientes días fueron una revelación. Comenzaron a llegarme mensajes de personas que nunca esperé. El primero fue de Elena, la madre de Valentina. Una mujer que siempre me había tratado con desdén cuando nos conocimos en el compromiso. «Señora Herrera, soy Elena Solís. Necesito hablar con usted. Por favor». Inicialmente ignoré el mensaje. ¿Qué podría querer la madre de Valentina? ¿Más amenazas? ¿Otra humillación? Pero ella insistió, enviando 3 mensajes más durante el día. Finalmente, accedí a encontrarme con ella en un café neutral. Elena llegó puntual, vestida elegantemente como siempre, pero había algo diferente en su rostro. Se veía cansada, avergonzada incluso. Se sentó frente a mí sin pedir permiso y comenzó a hablar antes de que pudiera decir nada. «Lucía, vine a disculparme», dijo sin rodeos. «No por mi hija, ella es demasiado orgullosa para hacerlo, sino por mí misma. Yo sabía lo que Valentina planeaba hacer en la boda. Sabía que le había pedido a Andrés que no la invitara. Yo no dije nada, y eso me hace cómplice». Sus palabras me sorprendieron. «¿Por qué me dice esto ahora?». Elena suspiró profundamente. «Porque después de la boda, cuando todos vieron lo que pasó, algunos invitados comenzaron a hablar. Familia nuestra, amigos de toda la vida, empezaron a cuestionar el tipo de persona que es Valentina. Y yo comencé a recordar mi propia historia». Se quedó en silencio un momento, mirando su taza de café sin tocarla. «Cuando tenía 35 años, prohibí a mi madre asistir a mi cumpleaños porque mi esposo pensaba que ella era demasiado humilde, demasiado simple para nuestros amigos empresarios. Mi madre lloró toda la noche, pero yo estaba demasiado ocupada siendo importante como para notarlo. Falleció 2 años después y nunca pude disculparme. Cuando vi lo que Valentina te hizo, vi mi propia crueldad reflejada en ella, y me di cuenta de que había criado a mi hija para repetir mis errores». Lágrimas corrían por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. «No puedo deshacer lo que hice con mi madre, pero tal vez pueda ayudarte a ti. Quiero testificar en tu favor en la siguiente audiencia. Quiero decirle al juez que presencié el trato despectivo de Valentina hacia ti,
que escuché conversaciones donde ella le decía a Andrés que eras un estorbo. La conversación duró 2 horas. Elena me contó cosas que me helaron la sangre. Cómo Valentina había calculado deliberadamente cuánto valía mi patrimonio, cómo había investigado mis propiedades e inversiones incluso antes de la boda, cómo había convencido a Andrés de que yo era un problema que resolver. Pero la revelación más impactante vino una semana después, de una fuente inesperada. El contador de Andrés, un hombre llamado Roberto Fuentes, me llamó desde un número desconocido. Señora Herrera, no me conoce, pero llevo las cuentas del estudio de arquitectura de su hijo desde hace 3 años. Necesito hablar con usted sobre algo muy serio. Nos encontramos en su oficina en el barrio de Belgrano. Roberto era un hombre de unos 50 años, de aspecto nervioso pero determinado. Señora Herrera, su hijo está en problemas financieros graves, comenzó sin preámbulos. El estudio de arquitectura tiene deudas por 8.5 millones de pesos. Hay 3 proyectos que fracasaron el año pasado, inversiones mal calculadas y, lo que es peor, Valentina ha estado usando la tarjeta corporativa del estudio para gastos personales por más de 2.3 millones de pesos en el último año. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Por qué me dice esto? Porque hace 2 semanas Andrés me preguntó cuánto tiempo tomaría liquidar una propiedad de 15 millones de pesos si la heredara pronto. Cuando le pregunté a qué propiedad se refería, mencionó su casa. Esa misma tarde, Valentina entró a mi oficina y me preguntó si sería posible usar una herencia futura como garantía para un préstamo inmediato. Mi sangre se heló. Estaban contando con mi muerte. Roberto asintió gravemente, o al menos con su herencia. Señora, necesitaban ese dinero desesperadamente. La boda costó 8.2 millones de pesos, dinero que sacaron de un préstamo que vence en 6 meses. Esperaban usar su herencia para pagarlo. ¿Por qué me cuenta esto? Podría perder su trabajo. Ya renuncié, respondió con una sonrisa amarga. No puedo trabajar para alguien que trata así a su madre y que además lleva su negocio de manera tan irresponsable. Pero pensé que debería saber la verdad completa antes de la siguiente audiencia. No están luchando por sentimentalismo o amor filial. Están luchando por sobrevivencia financiera. Esa noche, sola en mi casa, procesé toda la información. Mi hijo no solo me había rechazado y humillado públicamente, sino que además había estado calculando cuándo podría beneficiarse de mi muerte. El dolor era indescriptible, pero también había una extraña sensación de validación. No había sido paranoica al proteger mi patrimonio. Había sido sabia. Al día siguiente, entregué toda la información que Roberto me había proporcionado al doctor Mendoza. Él sonrió con satisfacción. Esto cambia todo, Lucía. Con esta evidencia, no solo vamos a defender tu testamento, vamos a exponer la verdad completa. Pero entonces recibí una llamada que no esperaba. Era una voz que no escuchaba desde hacía más de 30 años. La voz del hombre que nos había abandonado cuando Andrés tenía 2 años. Lucía, soy yo, Pablo. El nombre golpeó como un puñetazo en el estómago. Pablo Herrera, el hombre que me había prometido amor eterno y luego había desaparecido una mañana de marzo de 1988, dejándome sola con un niño pequeño y deudas que no sabía que existían. El hombre que nunca pagó un peso de manutención, que nunca envió una carta, que se había evaporado como si nosotros nunca hubiéramos existido. ¿Cómo conseguiste mi número?, pregunté con voz helada. Andrés me contactó, respondió. Su voz había envejecido, pero seguía teniendo ese tono manipulador que recordaba tan bien. Me contó sobre la situación. Lucía, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Tuvimos 37 años para hablar y elegiste el silencio. Por favor, solo escúchame 5 minutos. Estoy en Buenos Aires. Podemos encontrarnos en cualquier lugar que elijas. Contra todo mi mejor juicio, accedí. Tal vez necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida también. Nos encontramos en una cafetería del centro, un lugar público y concurrido donde me sentiría segura. Pablo había envejecido considerablemente. A sus 68 años tenía el cabello completamente gris, arrugas profundas y una ligera cojera al caminar. Se sentó frente a mí con expresión incómoda. «Gracias por venir», comenzó. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de tantos años. Tienes razón, no lo tienes. ¿Qué quieres, Pablo?» Andrés me llamó hace una semana.
Me contó todo sobre el testamento, sobre la boda, sobre todo. Me pidió que hablara contigo, que tratara de hacerte reconsiderar. Una risa amarga escapó de mis labios. Así que, 37 años después, finalmente decidiste ser padre. No para apoyar a tu hijo cuando te necesitaba, no para ayudarlo a crecer, sino para ayudarlo a conseguir mi dinero. Pablo bajó la mirada. Mereces odiarme, lo sé. Fui un cobarde. Pero Andrés es mi hijo también, y... No, lo interrumpí con firmeza. Andrés fue tu hijo biológico. Yo fui quien lo crió, quien lo alimentó, quien secó sus lágrimas, quien trabajó hasta sangrar para darle una educación. Tú solo compartiste material genético. Eso no te hace padre. Lucía, sé que cometí errores imperdonables. ¿Errores? Mi voz subió de volumen, haciendo que algunas personas voltearan a mirarnos. ¿Errores? Abandonar a tu familia no es un error, Pablo. Es una elección que hiciste cada día durante 37 años. Tienes razón, admitió, y por primera vez vi algo genuino en sus ojos. Tienes toda la razón, pero vine aquí por otra razón también. Vine a advertirte. Eso captó mi atención. ¿Advertirme de qué? Andrés está desesperado, Lucía. Tiene deudas que no puede pagar. Valentina lo está presionando constantemente y... Se detuvo, como si las siguientes palabras le costaran trabajo. Andrés mencionó que si el proceso legal no funciona, podrían buscar otras maneras de resolver el problema. El aire salió de mis pulmones. ¿Me estás diciendo que mi hijo está considerando hacerme daño? No creo que Andrés sea capaz de eso, dijo Pablo rápidamente. Pero Valentina, esa mujer es diferente. Tiene una frialdad en los ojos que me asusta. Cuando hablé con ellos, mencionó algo sobre incapacitar legalmente a personas mayores, sobre cómo hay precedentes legales para hacerlo si alguien muestra comportamiento irracional. Mi mente trabajaba rápidamente. ¿Quieren declararme incompetente? Más que eso, quieren internarte. Valentina investigó clínicas psiquiátricas privadas. Si logran que un juez firme una orden de evaluación obligatoria, y si pueden conseguir que algún médico poco ético diagnostique demencia o cualquier condición mental, podrían quitarte el control de tus finanzas y propiedades mientras estás bajo cuidado. El horror de la situación me golpeó con fuerza total. ¿Y tú? ¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué ganas tú? Pablo suspiró profundamente. Nada, absolutamente nada. Tal vez estoy tratando de hacer una cosa correcta después de toda una vida de decisiones equivocadas. Tal vez ver a mi hijo convertirse en alguien capaz de conspirar contra su propia madre me hizo darme cuenta de qué tipo de hombre crié con mi ausencia. Se levantó para irse, pero se detuvo. Lucía, fuiste mejor madre de lo que yo fui padre. Andrés tuvo todas las oportunidades gracias a ti. Si él no puede ver eso, entonces el que fracasó fui yo, no tú. Se fue, dejándome con información que cambiaría todo. Inmediatamente contacté al doctor Mendoza y le conté todo. Su respuesta fue rápida y decisiva. Lucía, necesitamos actuar ahora. Voy a solicitar medidas cautelares para protegerte. También voy a pedirle al juez que acelere el proceso. Y... hizo una pausa. Creo que es momento de presentar una contrademanda. ¿Contrademanda? Por daño psicológico, difamación y, si podemos probar la conspiración que Pablo mencionó, intento de fraude. Es hora de que dejemos de defendernos y pasemos al ataque. El doctor Mendoza no perdió tiempo. En 72 horas había preparado un paquete legal que dejó atónitos a Andrés y su equipo de abogados. La contrademanda que presentamos ante el Juzgado Civil número 42 incluía, primero, reclamación de 3 millones de pesos por todos los gastos de crianza, educación e inversiones en el estudio de Andrés, documentados meticulosamente con cada recibo que había guardado durante casi 4 décadas. Cada boleto escolar, cada cuota universitaria, cada peso invertido en su negocio, todo estaba ahí, organizado cronológicamente en carpetas que ocupaban 3 cajas grandes. Segundo, demanda por daño psicológico y emocional, respaldada por evaluación psicológica que me había realizado la doctora Patricia Lombardi, quien certificó que sufría de ansiedad severa y depresión leve como resultado directo del abandono emocional y la humillación pública. Tercero, y más devastador,
cargos de conspiración para cometer fraude y privación ilegal de libertad, basados en el testimonio de Pablo y en conversaciones que él había grabado discretamente durante su encuentro con Andrés y Valentina. Irónicamente, aprendió algo útil en su ausencia: cómo proteger evidencia. La bomba explotó una mañana de diciembre. El doctor Márquez llamó al doctor Mendoza en un estado de pánico apenas controlado. «Julio, necesitamos hablar. Nuestros clientes quieren negociar». La reunión se programó para el día siguiente en una sala de conferencias neutral. Andrés y Valentina llegaron acompañados por sus 3 abogados, todos con expresiones sombrías. Yo llegué con el doctor Mendoza y, sorpresivamente, con Elena Solís, quien se había ofrecido a acompañarme como testigo moral. El contraste era notable. Valentina, siempre tan compuesta y arrogante, lucía demacrada. Andrés no podía mirarme a los ojos. El doctor Márquez comenzó con lo que claramente era un discurso preparado. «Señora Herrera, mis clientes reconocen que ha habido malentendidos lamentables. Están dispuestos a retirar todas las demandas si usted hace lo mismo con la contrademanda». «No», respondí simplemente. El silencio en la sala fue absoluto. «¿Perdón?», el doctor Márquez parpadeó confundido. «Dije que no», repetí con firmeza. «No son malentendidos, son acciones deliberadas y calculadas. Mi hijo y su esposa conspiraron para despojarme de mi patrimonio. Me humillaron públicamente y, según la evidencia que tenemos, planeaban incapacitarme legalmente. Eso no son malentendidos, son crímenes». Valentina finalmente habló, su voz temblando de furia contenida. «Esto es ridículo. Usted está siendo vengativa y cruel. Somos su familia». «¿Familia?», la palabra salió como un latigazo. ¿Dónde estaba esa familia cuando me llamaron intrusa en la boda de mi hijo? ¿Dónde estaba cuando planeaban usar mi herencia para pagar sus deudas extravagantes? Ustedes no me ven como familia, Valentina. Me ven como una cuenta bancaria». Elena, sentada a mi lado, intervino. «Valentina, basta. Mamá tiene razón. Lo que ustedes hicieron es imperdonable». La expresión de Valentina se tornó de furia e incredulidad. «¿Mamá? ¿Ahora te pones de su lado?». «Me pongo del lado de lo correcto», respondió Elena con firmeza. «Algo que debía hacer hace mucho tiempo». El doctor Mendoza tomó la palabra. «Señores, mi clienta está dispuesta a considerar solo una opción: que el señor Andrés Herrera reconozca públicamente su deuda con su madre, que se disculpe formalmente y que él y su esposa se comprometan legalmente a no volver a contactar a la señora Herrera a menos que ella lo solicite. A cambio, reduciremos la reclamación financiera de 15.3 millones a 5 millones de pesos, pagaderos en 5 años, y retiraremos los cargos criminales». «¡5 millones!», exclamó Valentina. «No tenemos 5 millones». «Entonces deberían haber pensado en eso antes de gastar 8.2 millones en una boda», respondí fríamente. Andrés finalmente habló. Su voz apenas un susurro. «Mamá, por favor, lo siento. Siento todo. Valentina me presionó. Yo estaba confundido. No», lo interrumpí. «No culpes solo a Valentina. Tú tomaste tus decisiones, Andrés. Eres un hombre adulto de 37 años. Tuviste 1000 oportunidades de defenderte, de defenderme. No lo hiciste. Las negociaciones continuaron por 4 horas agotadoras. Finalmente, llegamos a un acuerdo modificado. Andrés pagaría 5 millones de pesos en 7 años. Haría una disculpa pública certificada ante notario, y ambos firmarían una orden de restricción voluntaria que les prohibía acercarse a menos de 200 metros de mi persona o propiedad. Pero había una cláusula adicional que insistí en incluir. Andrés debía asistir a terapia psicológica durante al menos 1 año y presentar reportes trimestrales de progreso. No por venganza, sino porque una pequeña parte de mí todavía esperaba que mi hijo pudiera convertirse en el hombre que siempre soñé que sería. Los documentos fueron firmados el 18 de diciembre, una semana antes de Navidad. Cuando terminamos, Andrés se acercó a mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, ¿alguna vez podrás perdonarme?». Lo miré por un largo momento, viendo no al hombre de 37 años que me había traicionado, sino al niño pequeño que solía abrazar mis piernas y decirme que yo era la mejor mamá del mundo. «No lo sé, Andrés», respondí honestamente. «El perdón no es algo que pueda darse con solo pedirlo. Se gana. Quizás algún día, si realmente cambias, si realmente entiendes el daño que causaste, podremos tener algo. Pero hoy no.
Hoy solo puedo darte esto, la oportunidad de ser mejor. Salí de esa sala con la cabeza en alto, acompañada por Elena y el doctor Mendoza. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Los meses siguientes fueron un periodo de profunda sanación y sorprendente transformación. Enero llegó con un calor sofocante típico del verano porteño, pero también con un sentimiento de renovación que no experimentaba en años. La historia de mi caso se había filtrado discretamente a través de círculos legales y redes sociales de Buenos Aires. No busqué publicidad, pero aparentemente el doctor Mendoza había mencionado el caso, sin revelar nombres, en una conferencia sobre derechos de personas mayores. Las reacciones fueron abrumadoras. Comencé a recibir cartas, docenas al principio, luego cientos. Mujeres de toda Argentina compartiendo sus propias historias de hijos ingratos, de sacrificios no reconocidos, de traiciones familiares. Cada carta era un puñal en mi corazón y simultáneamente un bálsamo. No estaba sola. Una de esas cartas venía de María Torres, directora de la Fundación Madres Unidas, la organización a la que había destinado mi herencia. Me invitó a visitarlos en su sede en el barrio de San Telmo. El edificio era modesto pero acogedor, con paredes pintadas de colores cálidos y fotografías de madres con sus hijos decorando los pasillos. María era una mujer de unos 50 años, con energía contagiosa y ojos que brillaban de pasión por su trabajo. Lucía, su donación planeada es increíble, pero quisiera proponerle algo más, comenzó mientras tomábamos café en su oficina. Queremos crear un programa especial en su honor, Becas Lucía Herrera, para hijos de madres solteras que estudian arquitectura. Sería una forma de honrar su sacrificio y crear el legado que su hijo no valoró. Lágrimas rodaron por mis mejillas. ¿Por qué arquitectura? Porque usted construyó toda una vida para su hijo, ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. Es apropiado que su legado ayude a otros jóvenes a construir sus propios futuros, literalmente. Acepté de inmediato. Esa tarde, estructuramos el programa. Una parte de mi patrimonio, específicamente 4 millones de pesos, sería destinada a crear un fondo permanente cuyas ganancias financiarían becas anuales. La primera beca se otorgaría en marzo del próximo año, pero las sorpresas no terminaron ahí. A principios de febrero, Elena Solís me invitó a almorzar. Llegó acompañada de un hombre distinguido de unos 50 años. Lucía, te presento a mi hermano, Diego Solís. Es desarrollador inmobiliario y tiene una propuesta para ti. Diego tenía una presencia cálida y profesional. Señora Herrera, mi hermana me contó su historia y también sobre su talento para la costura. Estoy desarrollando un complejo comercial en Palermo y quiero ofrecerle un local comercial para su taller, a un precio preferencial. Su historia ha inspirado a muchas personas y creo que su negocio merece un espacio mejor que su casa. Estaba atónita. No puedo aceptar caridad. No es caridad, interrumpió Diego con una sonrisa. Es negocio. Un taller de costura reconocido en mi complejo atraerá clientes. Y honestamente, después de lo que le hicieron, me gustaría ser parte de su renacimiento, no de su caída. Después de mucha consideración y consultas con mi nuevo contador, recomendado por el doctor Mendoza, acepté. El local estaba en un primer piso con grandes ventanales, perfecto para un taller. La renta era accesible y el contrato era justo. En marzo, Taller Lucía abrió sus puertas en su nueva ubicación. La ceremonia de apertura fue modesta pero significativa. Elena y Diego estaban ahí, el doctor Mendoza con su esposa, María Torres de la Fundación, y para mi sorpresa, 18 de las mujeres que me habían escrito cartas, algunas viajando desde provincias lejanas solo para estar presentes. No hubo cinta que cortar ni champán que descorchar. Simplemente abrí las puertas, encendí las luces de mi nuevo taller y me senté en mi máquina de coser. El sonido familiar del motor fue como música. ¿Quién quiere aprender a coser?, pregunté a las mujeres reunidas. Todas levantaron la mano. Así comenzó algo que nunca había planeado. Talleres gratuitos de costura para mujeres de escasos recursos, especialmente madres solteras. Los sábados por la mañana, mi taller se llenaba de risas, historias compartidas y el sonido de máquinas de coser transformando tela en esperanza. Mientras tanto, mantenía distancia de Andrés. Recibía reportes mensuales del doctor Mendoza sobre los pagos, que llegaban puntualmente, y sobre el progreso de Andrés en terapia.
Según su psicólogo, el doctor Ramírez, mi hijo estaba comenzando a comprender genuinamente el impacto de sus acciones. Valentina, por otro lado, había desaparecido de la escena. Elena me contó que había vuelto a la casa de sus padres y que el matrimonio estaba en proceso de separación. Aparentemente, cuando el dinero fácil desapareció, su amor también se evaporó. Una tarde de abril, mientras cerraba el taller, encontré una carta sin sobre deslizada bajo la puerta. La reconocí de inmediato. Era la letra de Andrés. Mamá, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que he estado asistiendo a terapia fielmente. El doctor Ramírez me está ayudando a ver todo lo que nunca quise ver. Cuánto sacrificaste, cuánto te lastimé, cuán profundamente te fallé. Valentina y yo nos estamos divorciando. Ella nunca me amó realmente, y yo estaba demasiado ciego para verlo. Vendimos el estudio de arquitectura para pagar las deudas. Ahora trabajo para otro arquitecto como diseñador. Es humilde comparado con lo que tenía, pero es honesto. Estoy aprendiendo lo que significa trabajar por algo en lugar de esperar que me lo den. No te pido que me respondas. Solo quería que supieras que, aunque llegó tarde, finalmente estoy tratando de ser el hijo que merecías. Con amor y profundo arrepentimiento, Andrés. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso. No respondí. Aún no. Pero por primera vez sentí una pequeña grieta en el muro de dolor que había construido alrededor de mi corazón. Septiembre llegó con la primavera, trayendo consigo flores y nuevas oportunidades. La Fundación Madres Unidas organizó una ceremonia especial para otorgar las primeras 3 becas Lucía Herrera. El evento se realizó en un pequeño salón de la fundación, decorado con fotos de madres solteras y sus hijos graduados. Los 3 ganadores eran jóvenes de entre 19 y 22 años, todos hijos de madres que habían trabajado incansablemente para darles oportunidades. Escuchar sus historias era como escuchar ecos de mi propia vida. Madres costureras, limpiadoras, vendedoras ambulantes, todas sacrificándose sin límites por el futuro de sus hijos. Señora Herrera, dijo uno de los jóvenes, un chico llamado Matías, cuya madre trabajaba limpiando oficinas. Quiero que sepa que su historia nos inspira a todos, no solo por lo que hizo con su herencia, sino por recordarnos que nuestras madres merecen respeto y gratitud, siempre. Después de la ceremonia, mientras la gente se mezclaba y celebraba, vi una figura familiar en la entrada del salón. Era Andrés, vestido con un traje simple, muy diferente de los caros conjuntos que solía usar. No se atrevía a entrar, simplemente miraba desde la puerta. Elena, que estaba a mi lado, lo notó. ¿Quieres que le diga que se vaya? Lo consideré por un largo momento. Luego, para mi propia sorpresa, negué con la cabeza. No, déjalo estar. Andrés permaneció en la entrada durante toda la ceremonia, observando en silencio. Cuando terminó el evento y la gente comenzó a irse, finalmente entró. Caminó hacia mí lentamente, como si temiera que yo desapareciera si se movía demasiado rápido. «Mamá», dijo suavemente. Yo no tenía intención de interrumpir. Solo quería ver esto, ver el bien que estás haciendo. Nos miramos en silencio. Podía ver cambios en él. Había perdido peso. Tenía algunas canas que no recordaba. Y sus ojos ya no tenían esa arrogancia que había desarrollado con el éxito. Parecían los ojos de alguien que había sido humillado, quebrado y estaba tratando de reconstruirse. «¿Cómo estás?», pregunté finalmente. «Mejor», respondió. «Más pobre, más humilde, pero mejor. Me divorcié oficialmente de Valentina el mes pasado. Vendí el último auto caro que me quedaba para hacer el pago trimestral de la deuda contigo. Vivo en un apartamento pequeño en Villa Crespo y tomo el subte al trabajo. Se detuvo, buscando palabras. Es lo que debía hacer desde siempre. Vivir dentro de mis posibilidades. Valorar lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa, Andrés? Tú, mamá. Siempre fuiste tú, y me tomó perderte para darme cuenta. Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve. Andrés, estoy orgullosa de que estés trabajando en ti mismo. Pero el perdón es un proceso largo. Lo sé, asintió rápidamente. No espero tu perdón. Solo espero, tal vez algún día, la oportunidad de mostrarte que puedo ser mejor, que puedo ser el hijo que merecías. Miré a mi alrededor. El salón estaba lleno de madres orgullosas abrazando a sus hijos graduados,
de jóvenes agradecidos honrando el sacrificio de sus madres. Pensé en todo el camino que había recorrido, la humillación en la boda, la batalla legal, el dolor profundo de la traición. Pero también pensé en todo lo que había construido desde entonces, mi nuevo taller, las mujeres que ahora tenían habilidades para sustentarse, las becas que cambiarían vidas. Andrés, dije finalmente, puedes venir a visitarme al taller el próximo sábado, a las 10 de la mañana. Hay un grupo de madres solteras que están aprendiendo a coser. Tal vez puedas ayudarlas a diseñar algo simple con tus habilidades de arquitecto, algo que puedan hacer y vender. Pero levanté un dedo en advertencia. Si vienes, vienes a trabajar, a servir, no a ser servido. ¿Entendido? Sus ojos se iluminaron con algo que no había visto en años. Esperanza genuina. Estaré ahí, mamá, a las 10 en punto. Gracias. Se fue, y yo me quedé mirando el salón vacío. María Torres se acercó y puso una mano en mi hombro. ¿Hiciste lo correcto?, preguntó suavemente. No lo sé, admití, pero hice lo que mi corazón me dijo. El resto está por verse. El sábado siguiente, Andrés llegó a las 9:45 a.m. al taller. Traía un cuaderno lleno de bocetos simples, diseños de bolsos, delantales y artículos decorativos que las mujeres podían hacer con habilidades básicas de costura. Trabajó todo el día sin quejarse, enseñando, ayudando, sonriendo genuinamente por primera vez en lo que parecían años. No fue un final de cuento de hadas. No nos abrazamos llorando y declaramos que todo estaba perdonado. Pero fue un comienzo. Un pequeño paso hacia algo que podría, con tiempo y esfuerzo genuino, convertirse en una nueva relación. Los meses pasaron. Andrés venía cada sábado sin falta. Empezó a construir relaciones con las mujeres del taller, escuchando sus historias, aprendiendo sus luchas. Una tarde lo escuché hablando con una madre joven llamada Carolina. «Mi mamá trabajó tan duro como tú», le decía, «y yo fui demasiado estúpido para verlo hasta que casi la pierdo. No cometas mi error. Aprecia cada sacrificio que tu madre hace por ti». Para diciembre, un año después de aquella terrible boda, mi taller era próspero. Había contratado a 2 de las mujeres del programa como empleadas permanentes. Las becas Lucía Herrera habían cambiado 3 vidas jóvenes, con 3 más programadas para el próximo año. Y mi relación con Andrés era frágil, nueva, pero real. En Navidad, organicé una pequeña cena en mi casa. No invité a Andrés. Quería que fuera su decisión venir o no. Pero a las 8 de la noche sonó el timbre. Era él, con un regalo modesto envuelto en papel simple. «No es nada caro», dijo rápidamente. «Solo algo que hice yo mismo». Abrí el paquete. Era un cuadro enmarcado. En el centro había una foto vieja de nosotros dos cuando él tenía 5 años, abrazados y sonriendo. Alrededor de la foto, Andrés había escrito a mano, en caligrafía cuidadosa, una lista de cosas. Las veces que mamá trabajó doble turno para mis útiles escolares, 247. Las noches que mamá cosió hasta el amanecer para mi universidad, incontables. Las veces que mamá me dijo, «Te amo» cuando yo no lo merecía, todas. Las veces que yo le dije gracias cuando ella lo merecía, muy pocas. Estoy tratando de cambiar eso. «Te amo, mamá». Lloré por todo el dolor, por todo el sufrimiento, pero también por la esperanza de que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Ahora, mientras les cuento esta historia, han pasado 18 meses desde aquella boda desastrosa. Andrés y yo tenemos una relación cautelosa pero creciente. Él ha pagado religiosamente cada cuota de su deuda, ha continuado en terapia y ha demostrado con acciones, no solo palabras, que está cambiando. ¿Le he perdonado completamente? No, aún no. El perdón verdadero toma tiempo. Pero he aprendido algo importante. El amor de una madre no desaparece, aunque sea probado hasta sus límites más extremos. Simplemente se transforma, se protege, se hace más sabio. Mi mensaje para todos ustedes que están escuchando esta historia es simple. Valoren a sus madres mientras puedan. No esperen a perderlas para darse cuenta de su valor. Y para las madres que están sufriendo lo que yo sufrí, sepan que su valor no está determinado por cuánto sus hijos los aprecien. Su valor es intrínseco, indestructible, eterno. Soy Lucía Herrera, tengo 67 años, y esta fue mi historia de cómo una caja de regalo en una boda cambió mi vida para siempre. No fue el final que esperaba,
pero tal vez fue el final que necesitaba. Uno donde finalmente aprendí a valorarme a mí misma, independientemente de si otros lo hacían o no. Y esa, queridos amigos, es la victoria más grande de todas.